Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Estamos listas con la Barbarita. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, Maida, muy contenta. ¿Y tú? Bien, pues me encanta esto de verano. Sí, pues estamos de verano. Estábamos hace un poco de calor, sí. Sí, hace un poco de calor, pero no, pero rico. Después en el invierno echamos de menos el veranito. O sea, de todas maneras. Sí, así que hay que aprovecharlo. Además tenemos un poquito de color. Un poquito, sí, y ya estamos a puertas de además de irnos unos días de vacaciones, así que sí, vamos a volver con más color. Exactamente, esa es la idea. Sí. Que dure 5 minutos en marzo. Sí. ¿No es cierto? Así es. Bueno, pero hoy día vamos a hablar de un tema que además está muy contingente, porque tenemos ya el nuevo periodo del presidente Trump. Un poco, hace pocas semanas tuvimos la ascensión al poder, y hay muchas cosas que tienen que ver con el personaje que vamos a hablar, con la reivindicación de un personaje que había sido considerado como un ícono, pero que posteriormente, podríamos decir, la cultura woke había intentado borrar su legado y enfatizar las cosas negativas de su gobierno. Sí, pues como ha pasado con tantos personajes que se intenta en el fondo como vilipendiar exactamente, y no reconocer todos los aspectos positivos que tuvo el gobierno de Ronald Reagan. Así que ese es nuestro personaje y claro, efectivamente Donald Trump es un admirador de la figura de Reagan. La idea de ese Make America Great Again viene precisamente de ese caballero, que Donald Trump ha sabido utilizar y transformarlo como en el lema de su campaña. Así que vamos a hablar de probablemente el más carismático de los presidentes de Estados Unidos, por el hecho de que no solo, no es que de repente se transformó en presidente, o sea, de actor a presidente, como dicen muchos, no, sino que es un hombre que poco a poco va a ir haciendo una carrera política. Y que tiene unos orígenes también que difieren mucho de, podríamos decir, gran parte de los presidentes de Estados Unidos. Es el concepto británico, anglosajón, del self-made man, porque va a nacer en una familia bastante, digamos, económicamente precaria, un padre que era un vendedor de zapatos, pero además alcohólico, pero bastante, digamos, extrovertido y encantador. Una madre inmensamente cariñosa que le va a dar el rigor, pero una familia que va a vivir mudándose de un lugar a otro y llenas de carencias. O sea, él cuenta que en su infancia muchas veces no tenía ni siquiera agua potable. Claro, ni siquiera agua potable, sí que nace efectivamente en medio de esta familia bastante pobre, podríamos decir, escasa de recursos, en Illinois, en febrero del año 1911, y nace, y uno puede buscar las fotos, de hecho, porque hoy día está el edificio que tiene la placa y todo, pero era como una especie, dicho como en términos norteamericanos, arriba de un convenience store, o sea, había un almacén. Un almacén, claro. Que tiene algo ahí en común con en este caso con Margaret Thatcher, sí, porque también va a criarse sobre el almacén, que en ese caso era de ellos, de los Roberts, pero en este caso, claro, el padre estaba vinculado al comercio porque vendía zapatos, pero el almacén no era de ellos, pero vivían sobre un almacén. Vivían sobre un almacén, sí. Y entonces, claro, como se van a mudar bastante por el trabajo del papá, bueno, finalmente se van a establecer en la ciudad de Dixon, y ahí en Dixon él va a estudiar. No se va a caracterizar por ser un buen alumno, pero sí se va a caracterizar desde muy joven por en primer lugar, por ser un gran deportista, y en segundo lugar porque poco a poco se empieza como a vincular con el teatro. O sea, siempre fue un comunicador. Siempre fue un comunicador, claro. Y dentro de las primeras cosas o los primeros trabajos que va a tener es que se va a transformar en salvavidas. De hecho, él mismo cuenta que salvó 77 vidas. Y aparte de eso, termina el fondo este colegio y luego va a lograr entrar a la universidad en Eureka, donde se va a graduar sin muchos honores de sociología y economía. Claro, sociología, economía, eso va a ser importante para el futuro,
pero además va a ser deportista en este periodo. Y es bien interesante esto que tú dices, que va a ser salvavidas, porque él va a trabajar desde muy joven, va a estar vinculado con el mundo real, que muchas veces, podríamos decir, a políticos de las generaciones actuales les falta, porque básicamente todo lo ven desde la teoría y no tienen mundo real. En este caso va a haber una combinación de la teoría, de los estudios y el mundo real, porque de hecho cuando él termina ya la universidad, comienza a trabajar como locutor de radio, y en particular, como le gustaban los deportes, se dedicaba a transmitir los partidos de fútbol, que además era tremendamente complejo de cómo se transmitían, porque llegaban en el fondo los cables con las jugadas, y lo que él hacía era intentar recrear la acción que no la estaban viendo, no había una imagen para poder relatar un partido. Claro, no muy como, distinto. claro, no como hoy cuando relatan los partidos que está efectivamente los Está que con la están- tele, po. Claro, o los que están en los estadios están viendo lo que está pasando, Eso. ven los números del jugador que está corriendo. O sea, aquí no, pues él tenía que relatar en base simplemente a un cable que le iba llegando. Entonces, Claro, y imagínate, eso le va a permitir después empezar a trabajar para un equipo en particular que era de California, y estando, digamos, comentando esos partidos, es cuando la Warner Brothers, en el fondo, está ahí y hace un una casting. prueba de cámara, claro. Una prueba de cámara. Claro. Sí, casi como por un Por casualidad. capricho, en el fondo. Sí, sí, sí. Claro, inicia su carrera como actor, porque, claro, era un hombre sumamente carismático, gran comunicador. Y bien buen mozo. Y bien buen mozo. Sí, eso no hay No, que y decirlo. atlético. Sí. O sea, uno ve la fotografía impresionante. Sí, pues las de en traje de baño, en El calzón traje de baño, pileta. el traje de baño era genial, porque además eran traje de baño así como enterito, así como con Claro. esas cosas que usan los hombres hoy día para andar en bicicleta, Sí. pero traje de baño, una cosa... Y un traje de baño así hasta como con un Ah, cinturón. no, con así. cinturón, sí. No, genial. Claro, y entonces, y ahí se comienza su carrera de actor, más o menos ya eso es en el año 1937, y hay que decir que Ronald Reagan va a participar en más de 50 películas, ¿ya? Lo que de repente uno como que no tiene tan en mente, que son tantas. Ninguna va de gran ser éxito, de gran pero éxito. va a Pero hay actuar alguna- con Bette Davis. Sí, pues hay algunas así. Si uno Love piensa, is in the air. Love is in the Air, claro, va a ser claro. importante, pero en el fondo va a ser coprotagonista con actrices de Hollywood conocidas, y de hecho dentro de estas actuaciones él va a conocer, bueno, particularmente primero a la que va a ser su primera mujer, que va a ser coprotagonista con él en una película del año 38, y bueno, posteriormente también en A la que Hollywood es- a a su- Nancy sí, Davis, bueno. que es su Nancy, po. Su Nancy, sí, pues su Nancy, que va a ser también, pues probablemente una de las primeras damas de Estados Unidos que más tenemos en la retina, carismática, buena moza, que yo creo que fue, o sea, el complemento perfecto, o sea, fueron una pareja, ella en su labor de primera dama, yo creo que también lo hizo de manera extraordinaria. Sí. Así que claro, va a conocer también ahí a sus dos mujeres en el fondo, ¿ya? Claro, la Em, primera se casa, después digamos, se enamoran, se casan, y ese matrimonio va a durar hasta el 48, 49. Se divorcian en el 49. Claro, pero ellos van a tener tres hijos, porque el tercer hijo va a morir recién nacido, por lo tanto tienen dos hijos vivos, uno muerto, y luego adoptan a un niño, pero comienzan los problemas y después terminan divorciándose. Claro. Y después va a conocer a Nancy Davis y con ella se va a casar en el año 52. Pero solo con nombrar, ir comentando los años en los que estamos, es una época compleja. Hay que entender que, bueno, en el fondo a él le va a tocar, hay que partir por pensar que le va a tocar vivir lo que va a ser las guerras. La Segunda Guerra Mundial. Fundamentalmente la Segunda Guerra Mundial, claro. Claro, la Segunda Guerra Mundial, que en un comienzo, aunque está ya el año 39, para los americanos eran cañones lejanos, pero básicamente él va a seguir con las películas, pero ya el año 41 Estados Unidos va a entrar a la guerra después del bombardeo de Pearl Harbor, y eso va a implicar que de hecho el propio Ronald Reagan va a hacer cursos para el ejército, y va a ir ascendiendo, va a entrar al ejército como reserva, va a partir en el fondo y va a llegar a ser capitán y posteriormente mayor, o sea, va a ir escalando en el ejército. Y ahí va a comenzar
con una labor de Hollywood de hacer películas de guerra, particularmente para mostrar lo justo de la guerra. Esto es algo que también hicieron los británicos. O sea, si uno piensa hace años atrás, cuando salieron las películas, que salieron 3 películas juntas. Salió, por una parte, en el fondo, Dunkirk, ya con Harry Styles, sí, que no habla mucho, pero Harry Styles, sí, está ahí. ¿Ya? Después apareció en el fondo The Darkest Hours, con la actuación de Gary Oldman como Winston Churchill, impresionante. Y apareció otra película que se llama The Finest, ¿ya? Y The Finest con Bill Nighy contaba la historia de, en el fondo, una película que se hace de Dunkirk, o sea, de el rescate de Dunkirk, un poco promocionales para levantar el espíritu. Bueno, y eso es lo mismo que va a hacer Estados Unidos, y Ronald Reagan va a hacer hartas películas de guerra en ese entonces. Claro, y paralelo a eso hay que pensar que él además se va a comenzar a vincular en el sindicato de actores de cine de Hollywood. Y ahí podríamos decir que ya comienza como a entrar, podríamos decir, a vincularse con ciertas ideas políticas. Poco a poco va a ir ascendiendo, podríamos decir, dentro de labores de liderazgo del sindicato. Y ahí hay que un poco, en el fondo, retroceder a pensar que previo a la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el periodo entre guerra, a Ronald Reagan, evidentemente que le va a tocar vivir lo que va a ser la crisis del año 29. Sí, por supuesto. O sea, el desastre, la debacle económica de esa crisis, lo que significa en términos de la reducción del comercio, lo que significa en términos de desempleo. Y lo que va a venir posterior a eso va a ser la política que va a llevar a cabo el presidente Roosevelt, ¿ya? Lo que se conoce como el New Deal, ese nuevo trato, el hecho de que Estados Unidos en el fondo como que se cierra las puertas, o sea, se vuelca hacia el interior. Y básicamente se compra las ideas del socialismo imperantes en Europa y se instala en Estados Unidos un estado de bienestar, algo que era muy exógeno a la mentalidad anglosajona del concepto del self-made man, claro. Y por lo tanto esta idea de acompañar al ciudadano de la cuna a la tumba, que además implica esta idea, muchos piensan que eso es gratis, pero nada es gratis, y eso implica un endeudamiento importante y una carga fiscal sí, pues hay que tener, o sea, nunca hay que olvidarse que un estado de bienestar hay que financiarlo, pues, sí, o sea, suena muy lindo en el papel, pero evidentemente que hay que tener los recursos. Claro, entonces, ¿de dónde saca esos recursos? Un punto importante, porque todo siempre, y esa es un poco la visión que va a ir tomando Ronald Reagan, todo lo pagas tú. Claro. O lo pagas antes o lo pagas después, pero en algún minuto lo pagas. En algún momento lo pagas. Sí. Y básicamente eso es... Claro, pero en el comienzo, o sea, en el momento del New Deal, o sea, a partir del año 33, en el fondo, hasta más o menos hasta el 36, 38, Ronald Reagan va a ser un admirador de esta política de Roosevelt. Sí. También, bueno, hay que pensar que los jóvenes muchas veces tienen una visión, podríamos decir, más romántica, sin comprender tanto cómo era la realidad. Entonces él, de hecho, va a nombrar o va a mencionar a Roosevelt y le va a decir como héroe nacional. Claro. Sí. Pero él era demócrata en ese entonces. Él era demócrata en ese entonces, pero vamos a ver cómo con el transcurso de los años va a ir cambiando, en el fondo, su pensamiento político, y se va a ir acercando más en el fondo a las ideas del libre mercado, ¿ya? Y podríamos decir, en el fondo se va a producir el vuelco hacia el Partido Republicano. Pero que básicamente eso va a ir sucediendo por la experiencia, porque así como él va a estar involucrado en la guerra haciendo películas, posteriormente va a estar involucrado también en la guerra intentando juntar dinero para la guerra, los bonos, y por lo tanto ya eso le va a dar un sentido del costo de las cosas, porque efectivamente las cosas no tienen valor. Un poco es lo que hacía la cultura de las teleseries. La cultura de la teleserie te muestra un mundo fantástico que pareciera ser accesible per se, pero evidentemente ese estilo de vida tiene un costo, y él va a hacerse cuenta lo difícil que es recaudar, y posteriormente la posguerra lo va a marcar profundamente, porque la posguerra va a estar empapado de podríamos decir, de estos dos colosos, de estos dos sistemas, de este enfrentamiento de la Guerra Fría, que básicamente va a dejar, y esto es súper importante, porque cuando termina la guerra, Stalin se queda con la mitad de Europa, se instala, como dice Winston Churchill, la cortina de hierro, y esa lógica de blanco y negro va a ser lo que te va a permitir
o le va a permitir a él también abrir los ojos de qué significa esto. ¿En qué lado de la historia? ¿En qué lado te paras? Ahí había que, claro, estar. aquí tenías que estar o con uno o con otro, y evidentemente que Ronald Reagan va a convertirse en un anticomunista, y dentro de las labores que él comienza a tener en el sindicato, se va a vincular o va a ser parte de lo que en ese momento se va a conocer como el macartismo, que viene en el fondo de un político republicano que era de apellido McCarthy, que era un anticomunista, y viene esta cosa como de, podríamos decir, persecución del comunismo. O sea, la idea era denunciar a quienes eran comunistas, tratar de evitar el avance, algo que también estaba ocurriendo dentro de Hollywood. Y sí, de hecho, Ronald Reagan, como presidente del sindicato, va a colaborar incluso con el FBI para denunciar quienes eran abiertamente comunistas, miembros del partido, y quienes eran simpatizantes. Se van a elaborar incluso listas negras que se van a publicar hasta en los medios de comunicación, en los diarios. Y eso tiene también como una patita que tiene que ver con su vida personal, porque ahí es donde aparece pero esta no Nancy cuentes, Davis. No me Ay, no te puedo creer que nos vamos a comerciales. Vamos a comercial y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, y estamos hablando del macartismo como espíritu anticomunismo que se va a penetrar también Hollywood, el rol de Ronald Reagan, que va a terminar siendo presidente del sindicato de actores, en la persecución de todos aquellos que estuviesen involucrados con el comunismo y la elaboración de las listas negras. Y tú me dijiste que aquí iba a conocer a Nancy. Claro, pues conoce a Nancy, o sea, como tú habías dicho, él se va a separar en el año 48, su primera mujer, el divorcio es al año 49, y precisamente ese mismo año ya conoce a esta actriz, Nancy Davis, porque ella le va a solicitar una especie de favor, porque en esta lista negra, aparecía en el fondo alguien que también era de apellido Davis, o sea, era como que ella podría haber estado vinculada. Entonces le pide el favor de que en el fondo la ayude a salir de esa lista. Y entonces, claro, ahí se conocen, se van a enamorar. Ella misma va a decir algo así como, no sé si fue amor a primera vista, pero fue cercano. Pero fue cercano a eso. Amor a primera vista todo el rato. Hay algunos que plantean que su matrimonio termina porque habría habido un triángulo. O sea, en algún minuto fueron 3. En algún minuto, claro. Bueno, pero definitivamente se separa y se va a casar con Nancy el año 52. Sí. Y con ella va a tener 2 hijos. Sí, va a tener 2 hijos, exactamente, Patty y Ronald. Y hay que pensar, mira, se casa el año 52, entonces si uno piensa en el contexto, claro, estamos en este periodo de la Guerra Fría, como tú decías, de estos 2 grandes colosos, 2 sistemas políticos, 2 sistemas ideológicos, económicos absolutamente irreconciliables, que claro, no se enfrentan nunca directamente, pero que sí van a tener enfrentamientos en otros lugares del mundo. Ya había estallado la Guerra de Corea el año 50. Claro, y piensa tú que previo a eso, el año 49 es un año también bastante clave, porque, bueno, Mao en China, por eso el triunfo de la revolución en China, y otra cosa muy importante es que el año 49 atómica. La Unión Soviética logra la bomba atómica, y eso significa que Estados Unidos deja de tener, claro, la hegemonía en temas, en el fondo, atómicos, y se ponen a la par, así que la cosa es más tensa aún. Y claro, estalla la Guerra de Corea en el año 52, termina en el 50, termina en el 53, bueno, y él se está casando precisamente en un momento bastante álgido de este periodo, en el fondo de este periodo de la Guerra Fría. Bueno, y en este periodo, además de contraer matrimonio, él va a ser rostro de Chesterfield, rostro de Van Heusen. No, Van Heusen es que más me gusta, dice que las camisas que no se arrugan. Sí. Ahora, ojo, que eso todavía existe, sí, porque tú, Brooks Brothers, eso iba a decir lo mismo, porque todo el mundo va a buscar esas camisas. Sí, esa planchar es de las peores cosas que existir. O sea, ¿cómo te lo explico? O sea, yo prefiero cualquier cosa, pasar la aspiradora, barrer, trapear, cocinar me gusta, pero planchar, limpiar vidrio es otra cosa que no me gusta. A mí lo otro que me carga es lavar plato. Pero la lavada de plato es fabulosa. Mi mejor amigo. Sí. Bueno, pero en todo caso él va a participar ahí y posteriormente va a entrar a trabajar a General Electric, que esto es súper importante porque
todo esto en relación con las compañías le va a dar un sentido de realidad, un sentido de empresa, de lo que hacen las empresas, de cómo trabajan las empresas, del vínculo de las empresas con las personas, de eliminar esa posibilidad de ese relato de que en el fondo aquí hay una confrontación, de que un juego suma cero, o sea, se da cuenta que todo esto es suma variable, la gente gana, las empresas también, y esto no tiene una lógica marxista. Pero además, en General Electric, él va a poder recorrer el país completo. Claro. Entendamos que Estados Unidos es grande. Es grande, sí. Y por lo tanto, aquí él va a ser orador, cada vez va a ser mejor orador, él como actor va a tener ese dramatismo esencial, un discurso, esas pausas necesarias para generar dramatización, pero además él se va a ir empapando cada vez más de ciertas ideas que van a contrastar con las ideas del mundo socialista, en particular del esfuerzo individual, del trabajo, del rol de las personas, de la necesidad de hacer retroceder al Estado, y básicamente él se va a ir convenciendo cada vez más de eso, y eso porque además, cuando estaba en el sindicato de actores, entre otras cosas, las huelgas eran parte de toda la izquiardización que se había producido y eran instrumentalizadas generalmente por razones políticas, y por lo tanto eso, la limpieza de Hollywood del mundo comunista, y ahora este rol en General Electric va a hacer que sus discursos se vayan empapando de política, y de hecho va a ser eso lo que va a hacer que finalmente la compañía lo saque, porque era polémico. Claro, lo sacan, lo despiden más o menos para el año 62. Claro, porque son discursos polémicos, y efectivamente eso lo hace darse cuenta de que en realidad ha girado en política, y ahí va a decir además, en el momento en que cambia del Partido Demócrata al Republicano, la famosa frase cuando dice que el partido que él no abandonó el partido. Claro, yo no abandoné el partido, sino que el partido me abandonó a mí. O sea, y entonces ahí se produce ese cambio político, y poco a poco él va a entrar también en el mundo político, porque hay que pensar que se va a convertir en el gobernador de California, ¿verdad? Va a lograr ganar en esas elecciones, se va a imponer sobre los demócratas, y año 66. Claro, y va a ser en el fondo por largo rato, del año 66, después va a ser reelecto en el 70, y va a ser en el fondo gobernador de California hasta el año 75. Y en ese periodo va como en tanto gobernador, va a poner en práctica un poco sus ideas políticas, sus ideas económicas, y va a tener en el fondo mano dura en contra de todo lo que van a ser las revueltas y los movimientos en el fondo de distintos grupos, donde destaca por una parte los movimientos estudiantiles. Bueno, el movimiento estudiantil va a estallar en Estados Unidos el año 69, pero hay que entender que este movimiento tenía su origen desde mayo del 68 en Francia, y en los movimientos estudiantiles del 68 en Europa, porque va a ser Francia y luego se va a escalar en otro, van a tener una raíz clara y distinta marxista. Y hay que comprender que, obviamente, en mayo del 68 tú tienes las figuras de Jean-Paul Sartre, de la Simone de Beauvoir, que eran todos marxistas, pero además todo esto tenía su origen en la Escuela Crítica de Frankfurt, que había sido una reinvención del marxismo, que básicamente lo que habían hecho, porque el marxismo lo que plantea es que la base de la sociedad es la economía, y que dependiendo cómo es la economía, cómo es la sociedad, cómo son las superestructuras, ese concepto de infraestructura y superestructura. Entonces el marxismo lo que busca es cambiar los medios de producción, cambiar la economía, porque con eso cambias la sociedad. Y siempre era lo que se buscaba, la revolución para cambiar y apoderarse de los medios de producción y cambiar la sociedad, que es un poco lo que también decía Lenin desde la violencia. Pero lo que hace la Escuela Crítica de Frankfurt es retomar a Gramsci, que es lo que hoy día nosotros llamamos marxismo cultural. Gramsci dice, no hay que tomar los medios de producción, no hay que cambiar la economía, hay que afectar la sociedad, hay que afectar la superestructura. Los marxistas se tienen que hacer propio la educación, la cultura y los medios de comunicación. Y básicamente esa idea, desde ahí en adelante, es lo que vienen aplicando hasta hoy, que es lo que llamamos el triunfo de la batalla cultural. Ahora, dentro de la Escuela Crítica de Frankfurt va a estar Jürgen Habermas, estaba Theodor Adorno, Horkheimer y también Marcuse. Y Marcuse se va a ir de profesor a California. Va a ir a agitar las aguas por ahí. Y va a ir a agitar las aguas. Ojo, que él va a agitar las aguas en California, y eso va a implicar el movimiento estudiantil que le va a tocar a Reagan. Pero nosotros, si pensamos el 69, nosotros vamos a tener el movimiento estudiantil
en Chile. Sí. En la Católica, básicamente todo, y en la Universidad de Chile, la Católica, era un movimiento de corte hiper marxista. Sí, pues, bueno, fue un año en el que los movimientos estudiantiles se dieron en gran parte del mundo bajo esas mismas características. Y entonces, claro, a Reagan le va a tocar en el año 69, en el fondo, en la universidad, en California, en la Universidad de Berkeley, las protestas, el movimiento, en el fondo, tenía que ver con un asunto de un parque, por ahí parte la chispa, pero la verdad es que van a ocurrir, en el fondo, cosas bien, que son como bien sorprendentes, como va a ser el hecho de que dentro de las protestas, como Reagan tiene mano dura, va a sacar a la Guardia Nacional, alrededor de 2.000 oficiales salen a poner orden. Así, bayoneta en mano, podríamos decir, y ahí ocurren cosas como el secuestro de la Patty Hearst. De la Patty Hearst, claro, que era la nieta e hija, en el fondo, de los magnates de los medios de comunicación. Pero ella siendo secuestrada por los líderes del movimiento. No tiene el síndrome de Estocolmo. Claro, y era el nombre, ¿cómo era? Simbiótico, ¿no? Sí, ella se va a meter en uno de los movimientos, un movimiento que además estaba vinculado con hasta con el Che Guevara. Con Che Guevara, o sea, claro. Tú te das cuenta porque tú dices, claro, en Chile también, bueno, la Revolución Cubana del año 59 va a gestar un movimiento de izquierda en Latinoamérica que va a permear todo, ¿ya? Y que va a inspirar, así como románticamente, a Estados Unidos y Europa. O sea, si tú ves las manifestaciones estudiantiles de Alemania del año 69, en las pancartas está el Che Guevara. Y ahí el Che Guevara como la cosa romántica. Así hay como gente hasta el día de hoy que puede gustar con la polera con el Che Guevara, sí. Claro, sí. Sí, pues claro, hay que entender, todo esto va muy vinculado en el fondo con los acontecimientos que estaban ocurriendo en torno a la Guerra Fría. Pues hay que pensar que, claro, por una parte Cuba, en el fondo lo que fue todo lo que tiene que ver con la crisis de los misiles, que tuvo al mundo así como a puertas de la Tercera Guerra Mundial. Pues, y en el fondo, y todos esos periodos en los que hablaban los soviéticos y los norteamericanos de la distensión, que nos vamos a sentar a conversar, la coexistencia pacífica, bueno, que finalmente no era tal. Además hay que entender que mientras él es gobernador de California, va a ser el periodo también, digamos, va a haber una serie de cambios. Por una parte, Nixon va a terminar renunciando al poder por el escándalo Watergate, y posteriormente va a ascender Jimmy Carter. Y Jimmy Carter va a ser un gobierno débil, súper débil, pero además económicamente paupérrimo. Va a tener una inflación tremenda, va a tener un desempleo importante. Esto es lo que se denomina stagflation, que ya había empezado a aparecer desde Nixon. De hecho, Nixon, siendo un republicano, en un momento va a querer fijar los precios. O sea, el mundo entero. Y esto básicamente se debía a la aplicación endémica de socialismo, que lo que había hecho, entre otras cosas, hay que comprender que el mundo no entendía lo que era la inflación, claro. Y por lo tanto el valor del dinero iba perdiendo el valor, la plata no alcanzaba, los gobiernos emitían, esto provocaba más inflación. O sea, apagaban el incendio, claro, con benzina. Entonces, y esto hacía que a la gente no le alcanzara, porque en rigor la inflación es un impuesto. Lleva un impuesto a los más pobres cuando el Estado no le alcanza, el Estado no tiene dinero. Entonces, el dinero que tiene es el dinero de las personas. Y cuando se le acaba, bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, diluyo el dinero para pagar las cosas y el dinero va perdiendo el valor. Entonces, por eso es, comillas, un impuesto a los más pobres. Y esto se da en todo el mundo. El Reino Unido ha llegado a tocar fondo en lo más profundo. Y Jimmy Carter, además de todo este problema económico, en la política internacional lo va a hacer muy mal. Sí, pues lo va a hacer muy mal, y los últimos 14 meses, más de un año, en el fondo, de su gobierno van a estar marcados por lo que fue la crisis de los rehenes en Irán. Hay que entender que a comienzos del año 79 en Irán se produce el triunfo de la Revolución Islámica, que va a implicar el fin de siglos de historia, podríamos decir, imperial del mundo persa, iraní. Y en el fondo tiene que salir de Irán el último ya, que es Mohammad Reza Pahlavi.
y la imposición en Irán de un gobierno islamista, con la figura de el ayatolá Khomeini. Estados Unidos había intervenido en la política iraní, o sea, abiertamente. Habían mantenido al Shah durante largo tiempo, y en el momento que se dieron cuenta de que la cosa ya estaba complicada y que el Shah, la verdad, no le servía, Estados Unidos se va a volcar y va, en el fondo, a apoyar al ayatolá Khomeini, va a permitir que el ayatolá regrese a Irán. Estuvo fuera largo tiempo, terminó estando en Francia. Bueno, le va a permitir el regreso y el triunfo de esta revolución islámica. Y el Shah, además, estaba enfermo de cáncer, y entonces Estados Unidos, en el gobierno de Jimmy Carter, se le va a permitir entrar en Estados Unidos para hacerse tratamientos contra la enfermedad. Y eso va a hacer que en este gobierno ya islámico un grupo de jóvenes iraníes se van a entrar y van a tomar la embajada de Estados Unidos en Teherán, y van a tomar cautivo a alrededor de 54 miembros del fondo norteamericanos que eran diplomáticos, por 444 días. O sea, cantidad de tiempo. Y Carter va a ser, la verdad que lo va a hacer pésimo en el manejo de la crisis, va a incluso intentar entrar. ¿Ya? Eso va a provocar muertos. Y eso va a provocar muertos. O sea, la verdad es que lo hace pésimo. Y ese va a ser precisamente el contexto en el que Ronald Reagan, que ya había intentado, después de que deja de ser gobernador, dice, bueno, puedo dar el paso ya a la primera magistratura, podríamos decir, lo va a intentar en ocasiones, pero no va a lograr la candidatura por el Partido Republicano, hasta que finalmente, ya para la elección del año 80, en medio de este gobierno paupérrimo de Carter, él se presenta a las elecciones y dice una frase que es magnífica, pero que no me voy a olvidar, pero dice como algo así como: un problema es perder el empleo, algo más grave es, no sé, pero finalmente dice ¿Y la solución es que Jimmy Carter pierda la elección. Claro. Y él efectivamente ese año va a hacer la campaña, y finalmente en el año 80 va a convertirse en el presidente número 40 de Estados Unidos. Y ahí también hay algo muy divertido cuando le cuestionan la edad, porque tiene 69 años en el momento que se transforma en presidente. Eso es genial. Un periodista en un debate le hace una pregunta, bien preguntona. Muy larga. Tipo Paulsen. Sí, con harta frase intercalada. Claro, entonces, básicamente le dice: usted es el presidente más, o sea, sería el presidente más viejo, usted se siente capaz de tomar estas responsabilidades. Pensemos que el presidente Kennedy, siendo joven lo que era, la crisis de los misiles no le permitió el sueño y le hizo mal, en fin, va. Entonces él le contesta, le dice: miren, yo no quiero hacer de la edad un tema en el fondo político, de la candidatura, no quiero cuestionar la juventud e inexperiencia de mi contrincante. Pero básicamente, y además después le dice que no sabe si es Sócrates, si es Séneca o Cicerón, uno de los dos, que había dicho que básicamente los mayores tienen que arreglar los desastres de los jóvenes, porque de lo contrario no habría nación. Claro. No, pero lo divertido es que en esa entrevista, sí, que la pueden buscar los momentos, los discursos de todos esos momentos importantes de la carrera. El se termina riendo. Se termina riendo, claro. Es que además lo dice genial. Lo dice genial. Porque sí, es realmente, o sea, yo no sé si lo tenía pensado o si le salió automático, pero es realmente genial. Pero ya vamos a hablar más de sus discursos, vamos a ir a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Ronald Reagan, y ya lo tenemos en la campaña que obviamente va finalmente a ganar en 1980, por lo tanto asumiendo el año 81. 20 de enero del año 1981. Igual que el 20 de enero ahora, que asumió Donald Trump, enero, claro, un poco haciendo alusión a todo esto que estamos mencionando. Sí, pues y otra cosa, coincidencia que se dio en esta... el frío. El frío, porque
Solo había ocurrido una vez en la historia que se tuviera que cambiar el lugar donde se produce el juramento del presidente. Pero para el segundo gobierno. Claro, fue por razones climáticas que lo tuvieron que hacer al interior, ahora en la de Trump. Y eso solo había pasado una vez, que fue en el año 85, cuando Ronald Reagan inicia su segundo periodo. También el frío. Aquí también, segundo periodo. Segundo periodo. Sí, por eso hay muchas cosas que tienen. Muchas coincidencias, más estaba contento que coincidiera. Feliz. Qué mejor, no le podía haber resultado mejor, pues obvio. Pero Ronald Reagan va a iniciar un cambio importante. Él ya convencido del valor del individuo, de que los problemas no se solucionan con el Estado, que el Estado simplemente los subsidia. Claro, el gobierno no es la solución a nuestros problemas. Es el problema. El gobierno es el problema. Y por lo tanto, él va a iniciar una campaña hacia esa idea. Lo primero que va a hacer es recortar impuestos. Lo que además tenía que combatir la inflación, y para combatir la inflación él ya está de acuerdo con la idea de Milton Friedman del monetarismo, y por lo tanto aplicar esta idea que implica asumir, apretar el cinturón, y que va a haber primero un desempleo y ajustarse hasta que la inflación comience a ceder, y es precisamente lo que le había pasado a Margaret Thatcher, lo que había pasado en Chile aquí. Y por lo tanto él un poco haciendo exactamente lo mismo, y luego va a iniciar lo que él va a llamar su Reaganomics, claro, donde quiere bajar los impuestos, quiere bajar el gasto público, que lo va a bajar en todas las dimensiones excepto en defensa, donde lo va a aumentar, porque era fundamental en el contexto también de la Guerra Fría. Quiere bajar las regulaciones, y básicamente su idea va en el fondo, y el cuarto pilar se me fue en este minuto, pero básicamente tiene que ver con enfatizar el individuo por sobre el Estado. Y ciertamente, bueno, algunos dirán que esto, de hecho va a funcionar, va a traer, digamos, frutos, pero las críticas a Reagan posterior van a decir que esto es un desastre porque va a cortar muchísimo del gasto social, porque dentro de su visión estaba la visión de Hayek de que las prestaciones sociales endémicas, es decir, el estado de bienestar, es un camino a la servidumbre, y por lo tanto él no quiere dejar a la gente en el hoyo y darles de comer en el hoyo, sino que su concepto era lograr sacarlos del hoyo por su propio esfuerzo. La política del chorreo, en el fondo. La política del chorreo, sí. Y la política de esa idea también de la Thatcher, que no importa que haya más ricos, mientras más ricos hayan, más empleos va a haber, más trabajo, más dinamismo, más creatividad, en fin, y más básicamente la brecha puede aumentar, pero el nivel de pobreza va a subir. Sí, pues lo importante, eso se resume muy fácilmente en que lo importante es nivelar para arriba. Exacto. No para abajo, o sea, no nos vayamos todos al hoyo. Ahí me acuerdo de la frase de la Thatcher que es genial cuando dice: le dice a un parlamentario, usted con tal de que los ricos no sean más ricos, prefiere que los pobres sean más pobres. Claro, entonces le dice, a usted le importa la brecha, pero le importa que en el fondo usted la prefiere cortita aquí, que en vez que grande aquí. Es genial eso. Bueno, genial, porque ahí también todos se terminan, no les queda otra que terminar riéndose, pues efectivamente. Porque, bueno, pero se te aparece la realidad. Sí, pues se te aparece la realidad. Sí, pues Reagan además era bien cómico, bien chistoso. Contaba unos chistes geniales, pero además la mayoría de sus chistes, búsquenlos porque realmente unos chistes, o sea, stand-up comedy, y eran los discursos, pero contaba muchos chistes de soviéticos. ¿Ya? Bueno, entonces, por ejemplo, hay un chiste que contaba que el otro día me mataba la risa, de los gatitos. Entonces había un niño que estaba en la convención demócrata vendiendo gatitos demócratas. Entonces la gente venía y compraba los gatitos demócratas. Y luego va a ir a la convención republicana y vendía los mismos gatitos, pero ahora eran republicanos, po. Entonces un señor le va y le dice, pero ¿cómo si estos gatitos no eran demócratas? Entonces le dice, es que cambiaron, abrieron los ojos. En fin, y así suma y sigue. O sea, los chistes de la Unión Soviética tú te matas. No, sí, genial. Bueno, pero es que la Unión Soviética era uno de los grandes temas. O sea, él va a tener que también hacerse cargo de todos los temas de política exterior. Él le va a criticar también a Carter el hecho de que había permitido cada vez mayor influencia cubana, y también, en el fondo, el avance, podríamos decir, soviético, con toda esta cosa de porque la política además, de la distensión. Sí, pero además la distensión y la coexistencia pacífica habían quedado nula en el momento en que Brezhnev interviene en Afganistán. Sí, pues en el 79. Y que eso le sucede también a Jimmy Carter, sí, pues, pero además habían firmado
los acuerdos Helsinki, que supuestamente no iba a intervenir y no iba a reprimir, y eso seguía, y por lo tanto Reagan tenía claro que a los soviéticos no se les podía creer. No, pues no había que confiar, o sea, no se podía confiar. De hecho, también hay una cosa muy divertida, Sí. ahora no me acuerdo cómo se dice en ruso, pero en una oportunidad está Reagan con Gorbachev, y entonces le dice él: voy a utilizar una máxima, un refrán, en el fondo ruso, me va a perdonar, secretario general, por mi pronunciación, ¿ya? Pero en el fondo le dice: confía, pero verifica, ¿ya? Y entonces Gorbachev se mata de la risa y le dice: señor presidente, usted repite eso todas las veces. O sea, no confía y en mí. entonces, en el fondo, lo que pasa es que usted no confía en mí. Entonces, guau, jaja, y se mueren de la risa, porque la verdad es que aunque Reagan en un comienzo no confía en Gorbachev, hay que pensar que porque nos va a quedar tan poco tiempo que no vamos a alcanzar. Sí, Entonces no importa, tenemos que pero resumir. resumamos. Hay que pensar que, bueno, en la Unión Soviética, Brezhnev fue el último líder fuerte. De ahí, en el fondo, quedan los líderes, son todos viejos. La Andropov, Chernenko duran 2 exactamente. minutos y medio. Claro, y la intervención en Afganistán, además, va a hacer que efectivamente ya la Unión Soviética va Económicamente a estar quebrada, colapse. claro, porque además, como tú dijiste, Reagan va a aumentar el presupuesto en defensa de Estados Unidos, y eso obliga a que la Unión Soviética tuviera que seguir aumentándolo, y ya no podía. Entonces era una crisis estructural, ¿ya? Y entonces en el año 85 llega al poder Mikhail Gorbachev, que tenía varias características novedosas, partiendo porque tenía 54 años. Y ¿ya? todos tenían sobre 80. ¿no? Exactamente. Y él va a tener primero un acercamiento con Margaret Thatcher, que es la que se atreve a decirle: mire, señor, hola, mucho gusto, señor Gorbachev, odio a los comunistas. Bueno, lograron ello, ella fue a la Unión Soviética y logran sentarse a conversar, y es la Thatcher un poco la que incentiva a Reagan a que también, ¿ya?, se sienta a conversar. Y efectivamente se van a sentar a conversar, a pesar de que él desconfía de la Unión Soviética. Se va a hacer amigo, podríamos decir, de Gorbachev. Sí, terminan bien amigos. Claro, y van a saber llevar a este proceso en el cual Gorbachev va a hablar de glasnost, de perestroika, de apertura, pero tenéis Chernobyl entre medio, con una gran transparencia. ¿Cómo te la Exactamente. encargo? Vamos a hacer un programa de Gorbachev para poder comentar todas estas cosas. Pero en el fondo sí se sientan, hacen tratados por las armas, para que no se llegue a una guerra nuclear. Y en el fondo Gorbachev, como digo, está quebrado y tiene que reconocer la situación. Y entonces, No, y de hecho, el año 86, sí, pues, cuando va a Berlín, les dice Les dice abiertamente: claramente, yo no puedo seguir financiando todos los países de No, Europa po, del Este. no, claro. O sea, esto no se puede. Y eso le permite a Ronald Reagan al año siguiente ir ahí mismo a la puerta de Brandenburgo, pero al por el otro lado, hacer su famoso discurso donde Es dice: señor extraordinario. Gorbachev, si usted busca la paz, señor Gorbachev, si usted quiere realmente esto, Dice, señor Gorbachev, venga aquí y abra esta puerta. Y luego le dice: Sí. ¡bote este muro! No, y ahí hace un silencio, por favor, búsquelo y No, escúchelo, es porque eso genial. pone los pelos de punta. Y además, lo que nosotras siempre conversamos, qué increíble pensar que existió el muro de Berlín, y qué increíble pensar que hoy día existe una generación de jóvenes que probablemente no lo saben. No, no lo saben. Y ese momento, el momento en el que él le dice tear down this wall, o sea, pone los pelos de punta, y efectivamente eso va a llevar a que ocurra lo impensado. El 9 de noviembre del año 89 el muro de Berlín cae, y también esas imágenes de ver a la gente botando el muro, No, y la Reagan gente va arriba después. del muro, o sea, el concierto The Wall, The The Wall, Wall. in the Wall, o sea, eso no hay que olvidarlo. Y claro, efectivamente Reagan va también a martillar y botar ese muro de la infamia. Ya po. hasta Winston Churchill, que era súper, hiper viejo, va. Sí, Es que era como el momento histórico. sí, totalmente, Sí. totalmente. O sea, imagínate que yo, que estuve en un colegio alemán, yo una vez le pregunté a las monjas, le digo: bueno, ¿por qué pusieron la capital Bonn? Y ella me contestó, pero de haber sido, no sé, año 85 o 87, por ahí, dice: porque alguna vez volverá a ser Berlín. Y no había ningún analista que hubiese dicho que esto era posible. po. El muro se cayó solo porque quebró. Quebró, sí, pues eso es lo que ocurrió con la Unión Soviética, quebró, pero y claro, y quedó un poco la idea de que por una parte Reagan había tenido que ver en el fondo después de ese discurso, y para otros también está la idea de que Gorbachev en el fondo Gorbachev es el que permitió, porque no le quedaba otra, que el muro cayera, de ahí el Danke Gorbi. Sí, Así que en el fondo Reagan va a quedar como el hombre que pone fin a la Guerra Fría, es el hombre que bota el muro de Berlín, es el hombre que
Que cae la Unión que Soviética. cae la Unión Soviética, efectivamente, ya en el año 91. El fin de la historia. La Unión Soviética se desintegra, el fin de la historia. Como diría Fukuyama, que se equivocó completamente, Fukuyama. Pero es que era evidente, si la historia no se termina. No, claro. Reagan había dejado ya de ser presidente en el momento en que el muro cae, unos meses era antes. Bush. Claro, era George Bush, pero, ¿cómo se llama? Como decíamos, va a ir incluso a él mismo votar el muro. Y lo que va a ocurrir es que, bueno, él se va a ir alejando de la política en la medida en el que, en el fondo, se enferma, va a tener Alzheimer. Él mismo va a hablar públicamente de su enfermedad para hacer un poco de conciencia respecto de lo que era. Y se va a ir alejando de la vida pública en la medida va a ser una en que, biblioteca, una serie de cosas. Pero de las cosas que le critican a Reagan, yo creo que es importante mencionar que efectivamente durante su gobierno va a irrumpir el SIDA, y que esto va a ser tratado más que como un problema de salud nacional, como un problema puntual de ciertos grupos, y no lo van a saber manejar bien, ni él ni la Thatcher, nadie. En realidad el mundo no estaba preparado pero para una cosa así. Ponte en los zapatos. No, por supuesto, era algo muy complejo, pero eso se le va a criticar mucho, y esa va a ser una de las banderas que van a tomar los demócratas, por una parte. Y por otro lado, la obsesión por intentar controlar el avance del comunismo en Latinoamérica lo va a llevar también a cometer ciertos errores, y ahí está el tema Nicaragua. Sí, pues donde va a financiar a los contras, que eran en el fondo la idea de poder detener lo que era la revolución sandinista en Nicaragua. Va a financiar a los contras en el fondo con plata del narcotráfico. Con plata del narcotráfico, sí. Pues. Entonces, por un lado eso, y por otro lado lo que va a ocurrir en Irán. Entonces por eso se habla del escándalo Irán-Contra, y en el caso de Irán también, Estados Unidos le va a vender armas que estaba prohibido. Algo que estaba prohibido por el Congreso norteamericano. Así que esos son los dos grandes puntos que siempre le sacan en cara. Y claro, quienes lo quieren, quienes son sus detractores, evidentemente que hablan del Reaganomics como la política más infame de la historia de Estados Unidos, ¿ya? Sin darse cuenta de los efectos positivos que tuvo. Como hablábamos en el programa anterior con Ángel Soto, bueno, cuando hablan del milagro, no, si no es ningún milagro, es aplicar las medidas y los resultados son positivos. Exacto. Pero efectivamente hay un grupo que intenta borrar ya, pero ese intento de borrar el legado, yo diría que fue muy fuerte, sobre todo del mundo civil penetrado por el wokismo, porque incluso Clinton y el propio Obama intentaron copiarle varias cosas. Todos querían su carisma desde ya, pero el huequismo va a intentar enfatizar las cosas malas y prácticamente eliminar su legado. Y la llegada de Donald Trump a la política lo va a hacer reaparecer con gloria y majestad, y probablemente de aquí durante este gobierno ahora, cuando se empiece a preguntar quién fue el mejor presidente de Estados Unidos, va a aparecer la figura de Ronald Reagan. De todas maneras, sí, porque de hecho cuando él deja el gobierno tenía una aprobación de más del 50%. O sea, no es que salió como han salido muchos otros. O sea, el propio Jimmy Carter, en el fondo, no, él sale con una aprobación bastante importante. Así que sí, yo creo que puede ser considerado de los mejores presidentes de Estados Unidos. Hoy día uno ve en el fondo a este Donald Trump que le copia. No, claro, además es un hombre que también viene de un mundo que no era la política, así como este actor, este otro en el fondo millonario, empresario, que tenía esos programas de televisión. Empresarial y comunicacional. Claro. Y entonces él cultiva, Donald Trump cultiva el drama. O sea, cuando uno lo ve. Tú lo veías cuando se inauguró el gobierno, esa cara así como, y la actitud, incluso el cómo habla con el cuerpo. Sí, y cómo se queda pensando y serio. Y después cuando firmaba los primeros, ayer en la tarde, las primeras cargando órdenes, el lápiz. Uy, además como diciendo, esto es súper simple, basta confirmar esta cuestión y se acabó esto, se acabó. O sea, bueno, algún día podemos hablar de Donald Trump vamos a tener que hablar, porque además nos va a dar que hablar. Sí, nos va a dar que hablar. Pero bueno, estuvo súper entretenido, Barbarita. Sí, me encanta. Nosotras nos vemos la próxima semana. Lo pasamos bien conversando. Y la gente, cuando estamos en vía social o juntas por cualquier otra cosa, también hablamos de este tipo de cosas. Bueno, y de otras cosas también. Es que nosotros tenemos la suerte de trabajar en lo mismo que haríamos si no estuviéramos trabajando. Es verdad. Entonces lo pasamos inolvidable, y yo creo que la gente se da cuenta y se nota. Sí, así que, bueno, y de más está decirles que recuerden que tenemos viajes, que el que quiera ir con nosotros en agosto nos vamos al Reino Unido y en octubre nos vamos a Francia.
Sí. Así que los que quieran, Rico. nos llaman. Hace rato que no vamos a Francia. Hace rato que no vamos a Francia. Sí, va a estar bueno. Bueno, siempre Sí, es bueno. Siempre bueno, siempre bueno. Bueno, muchos cariños a todos y que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Gracias, Barbarita. Gracias a ti, nos vemos.